Propiedades de los metales. ¿Cuál es la importancia de rechazar, reducir, reusar y reciclar los metales? ¿Qué aprenderás? Aprenderás a identificar algunas propiedades de los metales, como lo son la maleabilidad, la ductilidad, el brillo, la conductividad térmica y eléctrica, y las relaciones con diferentes aplicaciones tecnológicas que tienen hoy en día los metales. ¿Qué importancia tienen los metales? Los metales son elementos químicos que por sus características se han utilizado para construir diferentes tipos de objetos, como vías férreas, puentes, escaleras, aviones, automóviles, inclusive barcos o trenes y hasta naves espaciales. Los metales también se usan por su capacidad de conducir electricidad. Asimismo, casi todas las máquinas, aparatos eléctricos y electrónicos son de metal o contienen alguna de sus partes de metal, inclusive los envases de algunos alimentos y bebidas que conocemos. Los metales constituyen 2/3 de los elementos conocidos hoy en día y se usan de forma aislada o en combinación con otros para formar diversos materiales. Un objetivo de la química es separar los metales de los minerales a través de la metalurgia, que estudia y diseña métodos para extraer metales y sus compuestos de las menas. Los metales nativos se encuentran libres en la naturaleza y son el oro, la plata, el cobre y el platino. El resto se unen a otros elementos formando minerales. A un mineral con abundante metal suficiente para su aprovechamiento se le conoce como mena. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos para extraer el metal de dicha mena? Existen dos procedimientos. Uno es el procedimiento de fusión y el otro es el procedimiento de electrólisis, que vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos más adelante. ¿En qué consiste el método de fusión y el de electrólisis? La fusión consiste en calentar la mena en un horno hasta fundir el metal. Una vez separado, el metal fundido se vierte en una especie de recipiente para enfriarse y solidificarse. La electrólisis consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de sustancia fundida de la mena, que funciona como ánodo, o sea, polo positivo, mientras que el cátodo, el polo negativo, es una lámina fina que queremos obtener. La corriente eléctrica separa el metal de su mena y lo deposita en el cátodo libre de impurezas. Tradicionalmente, desde la época de la colonia, México ha tenido como actividad económica la extracción de minerales. Se considera el tercer lugar mundial en producción de plata. También México es el quinto lugar mundial en producción de plomo y ocupa el sexto lugar en producción mundial de molibdeno y zinc. Los estados que tradicionalmente son productores son Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sonora, Guanajuato y Coahuila. ¿Qué propiedades tienen los metales? Tienen propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas que podemos distinguir con los órganos de nuestros sentidos. Se pueden medir con instrumentos sin alterar su composición interna. Una propiedad física de los metales es el brillo o lustre. Este resulta de la interacción de la luz con la superficie de un objeto. Puede ser de varios colores, por ejemplo, en el oro es amarillo, en la plata es blanco y en el cobre es color rojo. También el platino y el rodio son otros metales que contienen esta propiedad física. En el caso de la plata podemos ver que, además de tener esta propiedad física, es utilizada en muchos campos de la vida real, como lo es la joyería, la formación de monedas y medallas, en la fotografía tanto en el papel fotográfico como en la película, e inclusive en la medicina para tratar lesiones e infecciones de la piel. Otra propiedad física de los metales es que conducen el calor y la electricidad. Debido a ello, el cobre, por ejemplo, se usa para fabricar motores, cables, equipo de comunicación, equipo de plomería
etc. También tienen como propiedad física la maleabilidad, que es la posibilidad de deformarlos al aplicarles fuerza. Por ejemplo, el hierro, gracias a esta propiedad, puede adoptar diferentes formas, y algunos metales que contienen esta propiedad, pues son capaces de formar algunos utensilios, inclusive de cocina, que utilizamos todos los días. Los metales son sólidos. Prácticamente todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, el cual es líquido, y gracias a esta propiedad pueden realizarse con él los termómetros. El mercurio también es capaz de conducir la electricidad, es utilizado para crear relojes, calculadoras, en las baterías de los dispositivos auditivos e inclusive en las amalgamas cuando nos ponen estos materiales en nuestros dientes. Los metales también son resistentes. Muchos metales pueden doblarse sin romperse. Incluso en forma de alambres muy delgados resisten mucha tensión sin romperse. También son dúctiles, es decir, que se pueden estirar para formar alambres muy delgados y con ellos crear cosas como anillos, pulseras o brazaletes o inclusive collares. Aunque variable, en la mayoría de los metales la densidad es alta. En estado líquido, un metal es menos denso que como sólido, pues debido al calor aumenta su volumen. Si un sólido se estira, su densidad disminuye, pero aumenta si se comprime. Los metales pueden ser pesados si poseen una densidad mayor a 5 gramos por mililitro. Como lo podemos ver en esta tabla, sería el caso del hierro, de la plata, del plomo, del mercurio y del oro. También pueden ser ligeros si pesan menos de 5 gramos por mililitro, como es el caso del aluminio en esta tabla. Otra propiedad física de los metales es el punto de fusión elevado. El punto de fusión, recordemos que es la temperatura a la cual un sólido va a pasar al estado líquido. En los metales, pues es evidentemente elevado. Podemos observar en esta tabla cómo el litio, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 180 grados centígrados y el cobre tiene un punto de fusión de 1083 grados centígrados. La otra propiedad física sería el punto de ebullición, que es esa temperatura a la cual se da paso del estado líquido al estado gaseoso, y en los metales pues también es elevado. Como podemos ver en la tabla, el cobre, por ejemplo, tiene que elevarse a 2570 grados centígrados para poder conseguir el punto de ebullición, y en el caso del estaño pues tendríamos que elevarlo a 2623 grados centígrados para alcanzar el punto de ebullición. Los metales como el hierro, cobalto y níquel tienen la capacidad de ser atraídos por un imán. Además, estos metales pueden volverse imanes permanentes. Otra propiedad física es que poseen dureza. La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a ser rayados. Hay metales que tienen una mayor dureza, como el caso del hierro, el titanio y el acero. Hay algunos otros metales con menor dureza, como el estaño y el plomo. Para el caso de la fabricación de las mejores bicicletas del mundo, se realiza con titanio debido a que es inclusive más duro que el hierro y es muchísimo más ligero. Por lo tanto, para el impacto y el esfuerzo que se hace con la bicicleta, se requiere un material que sea muy ligero y muy duro. Los metales se pueden combinar con otros y formar aleaciones, como lo son el bronce, el peltre, el latón y el acero inoxidable. Todas ellas se tratan de aleaciones o combinación de algunos metales. Las aleaciones tienen características diferentes a las de los metales que las forman. Vamos a ver un ejemplo de ello. El nombre común de esa aleación, que sería el bronce, está formada principalmente por estos metales: cobre, zinc y estaño. Los usos que se les daría a esta aleación sería en, por ejemplo, soportes, campanas y fabricación de medallas. Otro ejemplo de aleación sería el oro de 10 quilates, que sería el nombre común de la aleación. Los principales metales que lo componen son oro, plata y cobre. Sus usos principalmente son en la joyería. El quilate se refiere a la pureza del metal y toma como referencia el oro puro, que contiene 24 quilates. Esto quiere decir que
el oro de 10 quilates tiene 10 partes de oro por 14 partes de otros metales, como lo pueden ser la plata o el cobre. Ahora vamos a analizar algunas propiedades químicas de los metales. Los metales reaccionan al oxígeno del aire para formar óxidos. Con base en ello pueden ser resistentes a la corrosión o algunos que se oxidan muy fácilmente. En el caso de los resistentes a la corrosión tenemos por ejemplo el oro, la plata, al platino y al paladio. Dentro de los que se oxidan fácilmente encontramos al cromo, al níquel, al cobalto y al hierro. El hierro, el cual su símbolo químico es Fe, se considera el metal pesado más abundante en la corteza terrestre y uno de los más importantes para el desarrollo de nuestra vida moderna. Este es capaz de oxidarse fácilmente y formar herrumbre, como podemos ver en esta fotografía o en esta imagen de las cadenas. La herrumbre o el herrumbre es ese colorcito o esa capita como color cafecita o rojiza que se hace en el hierro, en los metales, al oxidarse. Para evitar este efecto, pues en materiales que están expuestos al oxígeno, por ejemplo al agua, se utilizan pinturas, varias capas de pinturas o inclusive la aleación o la unión de varios metales para evitar que esta corrosión suceda. De acuerdo a su contenido de hierro, los metales se pueden clasificar en no ferrosos y siderúrgicos o ferrosos. Los no ferrosos contienen cantidades inapreciables de hierro, tales son el caso del plomo y el zinc. En el caso de los siderúrgicos o ferrosos, son aquellos que contienen una alta proporción de hierro. Un ejemplo es el acero, que es una aleación de hierro con carbono. Otro ejemplo es el manganeso, que es un mineral que encontramos libre en la naturaleza, combinado por lo general con el hierro. Usos de metales no ferrosos y ferrosos. El plomo es un metal gris azulado que se utiliza en tubos de cañerías, baterías, pigmentos, soldadura y municiones. Debido a su resistencia a la corrosión, se usa en la construcción y el blindaje. El zinc es un metal blanco que se emplea en tuberías, alambres, tornillos y partes de automóviles. También tiene aplicación en la producción de esmaltes, pinturas y cosméticos. Además, se usa para revestir el acero e impedir que se oxide. El acero tratado de este modo se llama acero galvanizado. El manganeso es de color gris y forma aleaciones con el hierro, aluminio y antimonio para aumentar la resistencia del acero. También se utiliza en la fabricación de pilas, cristal y medicinas. El acero es una aleación que además de hierro y carbono puede estar compuesto por otros materiales como silicio, estaño, cromo, níquel, molibdeno y algunos otros elementos. De acuerdo con la finalidad del acero, estará dada su composición y de igual forma sus propiedades. Es tan diverso que lo podemos encontrar en la estructura de viviendas y rascacielos, en blindaje de vehículos, tornillos, herramientas,